Queridos hermanos, eh, seguimos haciendo la lectura de qué es lo que nos dice la voluntad popular en la Argentina a través de su voto, porque evidentemente uno no conoce, uno habla siempre con un sector que está medianamente cercano a uno, por edad, por intereses, por barrio, por lo que fuera, y entonces qué difícil es decir qué es lo que piensa la Argentina. Y entonces cuando se da estas encuestas, por llamarlas de una manera, sobre la opinión del pueblo, que son las elecciones, tenemos que aprovecharlo, es como un censo, es como algo, un termómetro que nos dice qué es lo que piensa la Argentina, mayoritariamente. Y por eso, evidentemente, uno tiene que leer los datos y leer los datos no en un sentido parcial, porque si no uno diría ganó tal, perdió tal, a este le fue bien, a este le fue mal, este esperaba tal cosa y le salió tal otra. Y yo creo que lo interesante es, más allá de los partidos o de los candidatos, es leer como las tendencias. Es decir, ¿qué le pasa al argentino y qué nos muestran las elecciones? Bueno, sobre esto quiero decirles algo más remoto y algo más próximo. Lo más remoto es que pienso que nosotros quizás no somos conscientes de todo lo que ha pasado en la humanidad, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Piensen que no han pasado todavía 80 años, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que todavía es algo que culturalmente está produciendo efectos en nosotros. Y todo lo que llamamos la década del 60, que es una década tan particular, tan reformadora en el mundo y también en la iglesia, en realidad es producto de esa guerra, ¿no es cierto?, de las personas que nacieron en ese tiempo, que vivieron su juventud en ese tiempo, y que cuando, bueno, llegó el momento de actuar, actuaron de una manera rechazando ese horror que habían vivido. Bueno, lo que pasa en nuestro tiempo es lo que nosotros llamamos el fin de la metafísica o del pensamiento sobre lo objetivo y el mundo de lo subjetivo, ¿no es cierto?, de lo existencial. Es decir, en la antigüedad hay una gran preocupación por lo esencial, ¿qué son las cosas? Y en nuestro tiempo hay una gran preocupación por lo existencial, ¿qué pienso yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué me pasa a mí? Entonces, por ejemplo, el aborto. El aborto tiene una lectura esencial, que sería la lectura tradicional. El aborto es un crimen de un inocente, del más inocente, que es el niño por nacer. Es decir, si nosotros creemos que a partir de la concepción hay una persona humana, matarla es un asesinato, y matar a alguien que no nos hizo nada, que no merece una pena de muerte ni nada, es un asesinato todavía agravado, ¿no es cierto? Porque evidentemente el chico es inocente y aquella persona que decide sobre la suerte de esa persona, de ese chiquito, es quien tiene responsabilidad de protegerlo. Bueno, entonces eso sería el pensamiento esencial. Y entonces nosotros cuando decimos el aborto es un crimen, decimos bien. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo cuando nosotros decimos el aborto es un crimen? Y bueno, que en medio de este pensamiento existencial que es tan común en nuestro tiempo, dice, ay, pero y mi prima que la violaron y ella no quería tener un chico y quedó embarazada, va a tener un hijo y mirando ese hijo va a ver a la persona que la agredió. Y entonces esos son planteos existenciales, no son esenciales, porque el chiquito es un ser que no tiene la culpa de que le hayan violado, ni de que la madre cada vez que lo mire recuerde ese hecho tan traumático. Es algo existencial. Los hombres estamos como pensando mucho más en cómo me percibo, cómo me entiendo, cómo se entiende la otra persona. No hay como algo definido, nació varón, nació mujer,
¿no es cierto?, tiene órganos de varón, tiene órganos de mujer, sino en cosas existenciales, que son subjetivas, no objetivas. Bueno, todo esto tiene una parte negativa y frente a lo cual hay que hacer una crítica y hay que nivelar, es decir, bueno, bárbaro que seamos muy preocupados por la existencia concreta de una persona, pero no nos olvidemos que hay una verdad objetiva. Y entonces, bueno, pobrecita esta chica que le pasó esto terrible, pero no mates a ese hijito que no tiene ninguna culpa. Entonces, hay elementos negativos en este existencialismo que se vive en nuestro tiempo, particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero hay elementos que son positivos. Pero más allá de que sean negativos o positivos, es la realidad, es decir, nuestro tiempo es más existencial que esencial, es más subjetivo que objetivo. Y en ese sentido, hay en nuestro tiempo una preocupación más por el individuo que por el colectivo. Entonces los colectivos, la nación, la iglesia, mi familia, la idea así como de clan, de tribu, se diluye frente a yo, Eduardo Pérez, ¿no es cierto? Y entonces puedo pensar distinto de mi clan, puedo pensar distinto de mi patria, puedo pensar distinto de mi iglesia, porque mi identidad está como reafirmada frente a este existencialismo. Yo existo y yo pienso esto. Bueno, eso es algo sumamente interesante que trae muchísimas consecuencias. Incluso pienso particularmente frente a la iglesia. Yo como sacerdote digo, yo hoy predico y todo el mundo me escucha y acepta lo que yo digo como bueno. Pero en realidad esa actitud en algún momento va a cambiar. Es decir, en algún momento alguien se va a levantar y me va a decir, padre, yo no pienso eso, pienso distinto de lo que usted está diciendo. Todavía no me ha pasado, pero ya que me pase me va a ser difícil, porque yo vivo un mundo objetivo, no estoy diciendo mis opiniones, sino estoy diciendo lo que me enseñaron, la tradición que recibo, la estoy entregando. Y entonces, bueno, este mundo de lo subjetivo hace que muchas personas quieran presentar, bueno, pero yo pienso esto, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, yo pienso tal otra. Y de hecho, vieron ustedes cuánta gente tiene fe en Dios, pero no tiene participación ni adhesión a la iglesia, porque vive subjetivamente su relación con Dios. Me arreglo entre él y yo le pido perdón y él me perdona. Yo interpreto como me parece lo que él enseñó sobre perdonar, sobre comprender, sobre amar, sobre darle otra mejilla, y entonces no vivo una fe objetiva, es decir, una fe que se transmite a través de un legado de 2000 años por la iglesia, sino vivo mi fe, ¿no es cierto? Lo que yo entiendo que Dios me enseña y que yo adhiero. Bueno, todas esas cosas, más allá de que estén bien o mal, yo estoy haciendo lo que se llama un juicio fenomenológico, es decir, la fenomenología no busca dar un juicio de valor, no dice ni bien ni mal, sino que describe un fenómeno. Yo lo que estoy tratando es como describirles este fenómeno que es nuestro tiempo, sin decirles esto está bien o esto está mal. Bueno, nuestro tiempo es más subjetivo que objetivo, es más existencial que esencial. Y entonces, en realidad lo colectivo no es propio de nuestro tiempo, sino que lo que es propio de nuestro tiempo es el individuo. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que un individuo se revela frente a los totalitarismos. Y entonces evidentemente me dijeron que yo tenía que quedarme en mi casa de tal día a tal día, que tenía que vacunarme en tal momento y no en tal otro, que tenía que ponerme esta vacuna y no esta otra, que podía ir a trabajar de tal hora a tal otra hora, que no podía ir a visitar a mi padre que se estaba muriendo ni podía velarlo, pero la cuestión es que ahora miro bien y los que me lo decían se vacunaron cuando quisieron, pudieron velar a Maradona o a quien les pareció, es decir, pudieron hacer las cosas según ellos querían.
Y entonces en este subjetivismo y en esta reafirmación del individuo, bueno, a ver, ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Entonces, lo remoto que es esta como idea de nuestro tiempo, que el individuo cada vez tiene más personalidad, más seguridad en su pensamiento subjetivo, ya les digo, sin afirmar que esto sea bueno o malo, sino describiendo un fenómeno, ese individuo cada vez emite más un juicio desde su propio parecer. Entonces, ya no es tanto pertenezco a este partido o pertenezco a este otro, este personaje a mí me gusta o no me gusta, me ayudó o no me ayudó, hizo tal cosa bien o hizo tal cosa mal, sino yo pienso esto, a mí me parece tal cosa. Y en ese sentido, les decía lo más remoto cuando les explicaba cómo este cambio desde lo esencial a lo existencial, lo más cercano pienso que así como en la Revolución de Mayo vieron que nos decían que la gente, los vecinos se acercaron para decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, ¿qué había pasado? Había dos poderes en la colonia. Había un poder que era el del virrey, que venía en representación del rey de España porque éramos una colonia. Y el virrey vivía en el fuerte, que es actualmente donde está la Casa Rosada. Pero había también un consejo de vecinos, que eran los cabildantes, que se reunían en el cabildo. Y entonces unos de un lado de la plaza, los otros del otro lado de la plaza, en el medio la iglesia, ¿no es cierto? Que tanto estaba de un lado como estaba del otro. Entonces los vecinos en el cabildo, ¿no es cierto? Como que sería el origen de las municipalidades nuestras, debatían acerca de las dificultades que podían tener los vecinos. Hay que arreglar tal calle, hay que hacer tal cosa, hay que promover tal contrato, todas las cosas que convenían a los vecinos. Bueno, el rey de España entonces, Fernando VII, cae en manos de Napoleón. Y entonces no hay un rey en España, el rey está preso. Y Napoleón pone un hermano suyo en lugar del rey de España, y entonces ese virrey que está representando al rey, que está preso, y que el otro rey es un monigote, ¿a quién está representando? Entonces la figura del virrey empieza como a no tener representatividad, no en este caso del pueblo como sería en una democracia, sino en ese caso del rey, porque era una colonia. Y entonces, bueno, los cabildantes, mientras tanto, arreglaban las cosas como mejor le convenían. Pero en un momento, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires toma conciencia de, pero a ver, ¿quién nos está gobernando en este momento? ¿Quién se hace cargo? Evidentemente también por lo que había pasado con las dos invasiones inglesas, en donde, ¿quién nos defiende cuando vienen acá a atacarnos? ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que tirar aceite hirviendo desde las azoteas de las casas para defendernos. Entonces el pueblo toma conciencia de sí mismo y el pueblo quiere saber de qué se trata. Y ustedes vengan y explíquennos cómo están llevando a este cabildo. Y el virrey venga y díganos, ¿usted representante de quién es? Bueno, y eso empieza un proceso que va a concluir en 1816 con la independencia, es decir, mire, usted virrey no representa a nadie, y entonces se va de vuelta a España porque nosotros somos libres y queremos nuestras propias autoridades que vamos a elegir de esta manera. Bueno, pienso que eso que todavía tiene algo colectivo, porque fíjense que la frase es el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Y que en este momento, en realidad, la gente, no sé si es como un colectivo, el pueblo, sino yo quiero saber qué están haciendo.
Yo quiero saber por qué me dijeron que no podía enterrar a mi padre. Yo quiero saber por qué me dan esta vacuna y no me dan esta otra, que si me permitieran a mí elegir, yo elegiría. Entonces, todas estas ideas como totalitarias de un papá que nos está gobernando y nos está diciendo qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, son las que están en crisis. Y la idea a ver, déjenme a mí que yo decida, a ver, denme la oportunidad y yo elijo la vacuna que me parece mejor. Y lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, no, déjenme elegir si yo tengo que salir o tengo que quedarme en mi casa, si tengo que trabajar o no tengo que trabajar. Esa idea de la imposición que tiene un Estado de una norma que personalmente uno ve que no cumplen, pero por otra parte uno ve que no tiene como unas razones a las cuales uno se adhiere. Si uno no se adhiere a esa norma, uno no ve razón por la cual tenga que cumplirla. Entonces me parece que este tema del pueblo quiere saber de qué se trata es un poquito lo que hay como el mensaje en las urnas, pero llevado no 200 años atrás, sino a nuestro tiempo. Es decir, yo quiero saber quién me está conduciendo. Yo quiero saber por qué hicieron esto y por qué no hicieron el otro. Yo quiero que me expliquen por qué toman esta decisión. Yo no quiero que tomen más deuda a nombre mío y que después mis nietos tengan que pagarla. ¿No es cierto? Es decir, yo quiero tener una fiscalización de alguna manera sobre estos que aparentemente son mis servidores, aparentemente son las personas que yo elijo y que pago para que me representen, pero que no necesariamente me representan. Y por eso creo que la lectura de estas elecciones es un pueblo que cada vez es menos masa, que cada vez es menos colectivo y que cada vez tiene una individualidad y una libertad como para... Cada vez acepta menos los caudillos. Vieron que los caudillos son esas personas que tienen una adhesión no por sus ideas ni por su actuación, sino por ellas, por su nombre, por su fama, ¿no es cierto? Por su brillo. Bueno, que en realidad no queremos más caudillos, que queremos buenos empleados y que queremos buenos empleados que realicen lo que nosotros, que somos los protagonistas, les estamos diciendo. Y en eso me parece, ya les digo, como un juicio fenomenológico, ¿no? Sin decir que esto esté bien o que esto esté mal, me parece que esto es lo que está pasando. Y entonces, bueno, estará bien o estará mal, pero evidentemente si uno no se da cuenta de que no está gobernando un rebaño de ovejas que tranquilamente siguen al que las está dirigiendo, sino que hay personas, individuos que están controlándome y que están viendo si las cosas están bien o están mal. Ya les digo, un año me votan y el año siguiente no me votan si no les he concedido aquello que esperaban esas personas. Y ya les digo, lo mismo con respecto a la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, ya no es que estoy bautizado, mis abuelos eran católicos y por lo tanto yo no voy a morir católico, sino que a ver, esto me responde, esta doctrina me contiene, esto me hace bien, esto me guía, estas personas me dan seguridad, entonces me adhiero a ellas. Pero si no, puedo libremente hacer mi camino, ¿no? Por supuesto, esto a mí no me parece bien, ¿no? Yo creo que la iglesia es el cuerpo místico de Jesús y que entonces la adhesión a la iglesia es necesaria y yo creo en la entidad de las cosas, en lo que está bien y lo que está mal, pero me parece que no estamos viviendo un mundo que venera estas cosas entitativas, objetivas, sino que vive más de las cosas subjetivas y existenciales. Espero no haberles hecho rollo, porque algunas veces yo cuando pienso que todos entienden lo que pasa por mi cabeza, pero no necesariamente lo explico bien.
Pero bueno, trataré de explicarlo otro día un poquito mejor. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.